El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 18 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa rusa Rosneft Trading S.A. y a su presidente Didier Casimiro por negociar la venta y transporte de crudo venezolano, tratando de burlar las prohibiciones establecidas por los Estados Unidos contra el régimen. En palabras del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, las medidas aprobadas hoy cortan la principal línea de vida de Maduro para evadir las sanciones estadounidenses. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, advirtió en rueda de prensa que se trata de una campaña de presión que va a seguir hasta conseguir el regreso de la democracia a Venezuela. La rusa Rosneft aclaró que su inversión en Venezuela fue hecha a largo plazo antes de las sanciones y su objetivo es comercial y no político. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Varios datos. Portugal calificó de inadmisible la suspensión de la aerolínea TAP en Venezuela. Un juez español ordenó guardar las cintas del aeropuerto de Barajas que retrataron el encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Además, indicó que hay indicios de delito. Y a propósito de este tema, El Mundo de España dice lo siguiente: el juez de guardia ha ordenado que se conserven las imágenes que AENA tiene recogidas la noche del pasado 20 de enero en que se produjo el conflictivo encuentro entre la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro José Luis Ábalos. El instructor entiende que no acatar su disposición podría ser considerado delito de desobediencia. El auto del juzgado declara que los datos expuestos en el escrito de denuncia presentado por el Partido Popular se desprenden indicios razonables de hecho delictivo. Es decir, que como citando a Nicolás Maduro, esto que se ha transformado en una novela terminó finalmente en los tribunales. Y a propósito de la corrupción en el sistema eléctrico venezolano y petróleos de Venezuela, el director del Pitazo, César Batis, le preguntó a Jorge Rodríguez en una nueva carta: ¿será que ese dinero que fue expoliado sin la complicidad de ministros, presidentes de empresas del Estado, diputados, fiscales y contralores, todos ellos miembros del PSUV? Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. César Batis es director del Pitazo, periodista de investigación. César, un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras y cómo está toda la audiencia? Bien, un gusto conversar contigo. Te pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido con estas declaraciones de Jorge Rodríguez, hablando justamente del portal El Pitazo, haciendo referencia a un caso que tú en lo personal llevas años denunciando, que tiene que ver con la corrupción en el sistema eléctrico y concretamente esta empresa Derwick. Te escuchamos. Sí, bueno, el ministro de Comunicación e Información comentó en una comparecencia ante la prensa que el Pitazo y la Patilla, en ese orden, en los años 2017 y 2018 no habíamos publicado información sobre Derwick como la hacíamos antes. Entiendo que él estaba tratando de hacer creer que nosotros teníamos algo que ocultar o proteger algo, porque como saben han vinculado a Alejandro Betancur López con el señor Juan Guaidó.
Y bueno, la verdad es que nosotros en el Pitazo no hemos dejado de publicar información y de Derwick, de Alejandro Betancourt López, de Francisco Convit y otros, y por eso le escribí un tweet inicial al ministro de Comunicación e Información diciéndole que bueno, que debe ser o que no leyó o que como estamos bloqueados precisamente desde septiembre de 2017, él no ha podido ingresar al Pitazo. Y por lo tanto, en otro tweet, que así se lo hice saber también en la primera parte de la carta, le decía que bueno, que lo invitaba, lo retaba a que solicitara que levantaran el bloqueo al Pitazo para que él se pudiera informar de lo que estaba hablando, para que superara su autocensura. Y que si en todo caso, y esto es una invitación para todos los que nos escuchan, si en todo caso no le prestaban atención, no lograba que levantaran el bloqueo contra el Pitazo, que podía descargar la aplicación VPN Intra, la aplicación VPN Siphon o la aplicación del Pitazo que llamada El Pitazo en App Store y en Play Store, todas totalmente gratuitas y fáciles de descargar. Entonces, si no podía encontrarlo, si no podía levantar el bloqueo, por favor que buscara eso para que leyera y se informara. Y en la carta, la continuación de la carta, el día de ayer, le decía, para tratar de ayudarlo a que se informara mejor, le planteaba una serie de preguntas sobre el caso de Derwick, sobre el caso Alejandro Betancourt, con la premisa y el foco en que estas personas han hecho lo que han hecho con la mirada cómplice de ministros, de presidentes de empresas del Estado, de fiscales, contralores y diputados. E incluso justo, le comentaba, César, compartíamos la primera pregunta, que es la inquietud que nos hacíamos nosotros al escuchar esa declaración, luego de salir de la sorpresa, el estupor, porque se trata de un funcionario que prácticamente ha estado durante toda la administración, incluso desde la época... Si los ministros, incluyendo el entonces presidente Chávez, presidentes de empresas, diputados, fiscales, contralores, todos ellos del PSUV desconocían lo que estaba pasando con estos contratos, no solo eléctricos entregados a Derwick. ¿Qué puedes comentarnos? Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer el contacto con César Batis. Él es periodista de investigación, es director del Pitazo y en sendas cartas ha respondido a una declaración ofrecida por Jorge Rodríguez, hablando de uno de los socios fundadores de Derwick, Alejandro Betancourt, y señalándolo de estar vinculado a actos de corrupción. Bueno, lo cierto es que quien nos acompaña, César Batis, lleva años como periodista denunciando la entrega de los contratos a una empresa sin experiencia, incluso hablando de las plantas que se instalaron y la condición, la situación en la que se encontraban en ese momento, otros contratos que han entregado a esa empresa, no solo en el sector eléctrico, también por parte de Petróleos de Venezuela. Él decía de la CBG Isidor, y bueno, nos ha tocado escuchar en los últimos días la sorpresa ahora del equipo de Nicolás Maduro ante la cantidad de casos que tendrían que haber sido investigados en torno a esta corporación y que sale a relucir. Saben ustedes, por una declaración que da un empresario investigado en los Estados Unidos, Led Partners, que dice que, bueno, un abogado muy cercano al presidente Trump le confesó que se había producido en España una supuesta reunión entre el padre de Juan Guaidó y este empresario Alejandro Betancourt. Bueno, como el equipo de Nicolás Maduro, es una interpretación personal, ha pensado que esto le beneficia. Han hecho esta declaración, pero sin ahondar en la cantidad de información y denuncias que durante años se han hecho en torno a este tema. César, yo comentaba la primera inquietud que tú plasmas en esta segunda carta dirigida a Jorge Rodríguez, y la verdad que sorprende porque
digamos, da la impresión que se trata de un funcionario que está llegando a esta administración y que no ha pasado años, incluso junto al expresidente Chávez, y que desconocía, bueno, la cantidad de denuncias que tú, en lo personal, como periodista, has hecho en torno a esta empresa. Te escuchamos. Sí, claro, era el foco de la segunda parte de la carta, donde le decía, bueno, esto ha pasado con conocimiento de ministros, de fiscales, de contralores, de diputados, de presidentes de empresas del Estado, y además el mismo jefe de Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, estuvo en la directiva de PDVSA cuando a la empresa Derwent se le aprobó una concesión por el hecho, de acuerdo a lo que dice el banquero Charles Beaumont en una carta a CBH que nosotros publicamos en abril del año pasado. En esa carta le dice que Alejandro Betancur y Francisco Convit tuvieron acceso a esta concesión por un favor, por un agradecimiento, más que un favor, un agradecimiento de PDVSA debido a la buena gestión que realizaron, al apoyo que le dieron durante la crisis eléctrica a Chávez. Entonces, eso tenía que estar en conocimiento de Nicolás Maduro cuando era director externo de PDVSA. Pero es que además, César, perdón que te interrumpa, creo que la hermana de Jorge Rodríguez fue también directora de Petróleos de Venezuela. Tú me corregirás si me equivoco. Sí, también lo fue, y allí se tomaron decisiones, o por lo menos se revisaron. Incluso tengo entendido que Eulogio del Pino presentó un informe con respecto a la relación de Derwent en la empresa mixta petrolera Petrozamora, y también emitió una carta negando que se contratara nuevamente con Derwent, y eso, según algunas fuentes que manejo, es una de las cosas que le cobran a Eulogio del Pino y por lo cual está detenido. Aparte, como lo decía ya hace 4 semanas, ¿a quién favorece que el día de hoy tengamos esta información o estemos conociendo esto de que Alejandro Betancur manda o recursos a la oposición? ¿A quién favorece revelar esa información? No a otro que a Nicolás Maduro, y por lo tanto sostengo y lo digo, Alejandro Betancur es una pieza en el ajedrez político de Miraflores. De hecho, tú comentabas en la primera carta que, bueno, aparentemente tiene algún tipo de vinculación con casos que adelanta la justicia norteamericana, ¿correcto? Exactamente, porque recuerdo el caso que es lo increíble del ministro Jorge Rodríguez. El ministro hace mucho hincapié en ese caso, en particular de los 1.200 millones de dólares estafado a PDVSA, caso denunciado el 25 de julio del año 2018. Y fíjense cuándo viene a hablar el ministro. A partir de enero de este año viene hablando de ese caso. ¿Por qué? Porque les conviene, a través de la línea de Alejandro Betancur, afectar la imagen de Guaidó mientras estaba viajando. Pero saquemos a este tema de Guaidó de acá y concentrémonos en esta línea. Bueno, si va a hablar del tema de los 1.200 millones de dólares, echa el cuento completo. No lo diga parcialmente. Di que en ese caso está involucrado Raúl Gorrín, Francisco Convit, primo de Alejandro Betancur, a quien tuvieron detenido y liberaron en menos de 72 horas. Todavía no se sabe, el ministro no lo ha dicho el fiscal, no lo ha dicho el director del SEBIN, por qué lo tuvieron detenido. Está involucrado Mario Bonilla, reconocido amigo de los hijos de Cilia Flores. Están de acuerdo a la prensa internacional, involucrados los hijos de Cilia Flores e incluso, de acuerdo a la prensa internacional, insisto, el mismo Nicolás Maduro. Entonces, si va a contar esta línea del caso de los 1.200 millones de dólares, al cual, repito, no le habían prestado atención desde que salió ese bombazo, ¿por qué entonces no echa el cuento completo y comenta quiénes son todos los involucrados? Ahora, es interesante, César, lo que viene ocurriendo en estos últimos tiempos, es decir, el cruce de acusaciones
producto de la corrupción, o algunos hablan del saqueo de los recursos del Estado entre funcionarios que, insisto, no están llegando a esta administración, que pasaron años, incluso junto al entonces presidente Chávez. Yo te pediría un comentario al respecto. A ver, no te escuché bien, María Alejandra. No, César, es que me llama la atención que, bueno, con estupor vemos esta declaración de Jorge Rodríguez, también el expresidente de PDVSA, que estuvo más de 10 años, 12 años frente a la industria, fue vicepresidente económico, estuvo frente al Ministerio de Energía y Petróleo, y ahora hablan, bueno, con sorpresa de la cantidad de dinero que se ha desaparecido producto de la corrupción. Yo te pediría un comentario de tu parte al respecto. Mira, ya lo dijeron los miembros de María Roja, que eran casi todos exfuncionarios del gobierno, lo dijeron en el 2013. Entre el año 2003 y el año 2013, 300 mil millones de dólares se fugaron del país a través de Cadivi. El mismo Rafael Ramírez lo dijo en un documental hecho por Trujillén, que habló de 700 mil millones de dólares expoliados al país. Y ahora pareciera que la corrupción es solamente, y es también lo cumbre de la declaración de Jorge Rodríguez, es que pareciera que la corrupción es solamente para financiar a los partidos de la oposición, financiar a líderes de la oposición. Y esa corrupción, como lo decía al principio, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo esta gente se pudo enriquecer? En la gente de Derwin específicamente, ¿cómo se pudo enriquecer de esa manera? ¿Cómo pudo recibir 12 contratos en 14 meses de fundada? ¿Cómo pudo recibir 2.200 millones de dólares? ¿Cómo le aprobaron que pudiera instalar equipos usados y cobrarlos como si fuera nuevo? ¿Cómo ocurre todo? Es que van a decir de forma tan campechana que ese dinero estaba robando a PDVSA, había recibido los contratos para financiar a la oposición. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? ¿A dónde fueron a parar esos 700 mil millones de dólares? O si no lo quieren ver tan grande, ¿a dónde fueron a parar esos 300 mil millones de dólares? Y si fueron a parar a mano de la oposición y ellos no actuaron, es decir, no han estado en el gobierno para no gobernar, para no cuidar los fondos públicos, entonces son unos grandes irresponsables y tendrían en un país serio que ser procesados. César Batis, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, periodista de investigación, director del Pitazo, bueno, ampliando, digamos, estas cartas que ha escrito para responder a la declaración que ofrecía Jorge Rodríguez en una rueda de prensa donde hacía referencia al portal que dirige César sobre este caso de Derwick y concretamente este empresario Betancourt, que se ha beneficiado efectivamente de varios contratos con el gobierno chavista durante la época del expresidente Chávez y también durante esta administración. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos amigos en Conexión 750 y saben ustedes que hace un par de días ofrecía una entrevista, o al menos era transmitida una entrevista de la excongresista colombiana Aida Merlano, que está detenida supuestamente en el SEBIN, en Venezuela. Ella, bueno, perfectamente maquillada en un set, pues preparado para esta entrevista, hacía una serie de aseveraciones para la revista Semana en Colombia. Entre otras cosas, señalaba directamente al presidente colombiano de tratar de atentar contra su vida. Agradecía a Nicolás Maduro por el trato digno, esa fue la expresión que utilizó, que había recibido, y como ustedes comprenderán, esto provocó una reacción, sobre todo en redes sociales, de familiares, abogados, defensores de derechos humanos, tomando en consideración el trato que se le da a los presos políticos venezolanos en nuestro país. Uno de ellos, uno de los más emblemáticos, sin duda alguna, el diputado Juan Requesens, quien, bueno, fue detenido en medio de una serie de irregularidades, un proceso plagado de irregularidades desde el inicio, y que además fue expuesto al escarnio público incluso por el propio Nicolás Maduro. Nos acompaña su padre, el doctor Juan Guillermo Requesens. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra, muy amable, aquí estamos. Pues mucho interés de conocer una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en estos días. Veamos una declaración, doctor, parece que ofrecía NTN 24, justamente hablando del contraste sobre el trato que ha dado el equipo de Nicolás Maduro a esta excongresista colombiana sentenciada por pertenecer a un esquema de sobornos en su país, y lo que ocurre con los presos políticos, incluyendo al diputado Juan Requesens. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate lo siguiente, como lo dije ayer en NTN 24, si bien es cierto, con el caso de la ex senadora, ahí se han violentado todos los procesos como debe ser. Primero y principal, ella fue trasladada sin portar la braga y sin esposa, que es el contraste con el Juan y los otros 16 acusados, que le ponen una braga naranjada y llegaron esposados. Y hace 15 días los llevaron como con una especie de faja y esposado a la cintura, y la juez los tuvo 5 horas allí parados y sin derecho a ir al baño ni nada. Segundo, supuestamente, yo no sé qué tipo de audiencia se le realizaron a la ex senadora, pero si hubiera sido una audiencia de presentación, las audiencias de presentación y preliminares son privadas. A ella se le permitió entrada a ciertos medios y fue difundida. En cambio, el juicio, que es la etapa donde está el diputado Juan Requesens, en juicio ilegal completamente, y los otros 16 acusados, que debe ser público, la publicidad no se ha respetado. Incluso le han impedido el paso a familiares. Su mamá y yo hemos entrado en ocasiones. Sin embargo, al resto de los familiares no le han dejado entrada a los diputados, ni al cuerpo diplomático, ni a nadie. De manera que la juez está violando el principio de la publicidad del juicio. Entonces, fíjate que ahí no hay igualdad a la hora de implantar la justicia. Bueno, de hecho, doctor, y comentábamos... Oye, y de paso, le hacen una entrevista. Yo no sé dónde fue eso, ni cuándo se permitió, porque no se permite ese tipo de visitas, menos de periodistas, a un sitio de reclusión. Y comentábamos, doctor, que contrasta el trato que han dado a esta dirigente política colombiana, y efectivamente los presos políticos, en el caso concreto de Juan Requesens, la imagen que utilizó el propio Nicolás Maduro justamente para denigrarlo, le dio la vuelta al mundo y provocó una reacción en cadena. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema.
Exacto, eso fue lo más indignante que he visto yo, tratando de desprestigiar y desacreditar a mi hijo, cuando eso fue lo que produjo un rechazo mundial y al contrario lo exaltó. Primero, eso parte de tratos crueles e inhumanos. Él fue drogado con escopolamina porque de hecho él no se acordó del video ese en la audiencia de presentación. Segundo, lo tuvieron en el piso, lanzado allí en una colchoneta por 2 meses, le daban la comida que le llevaba a su mamá en la tarde. Después el problema del acceso dental que no fue tratado, le robaron los antibióticos, etcétera. De manera que constantemente con él, desde su detención, que fue una detención arbitraria y así lo determinó el grupo de trabajo de la ONU y ordenó su liberación, está plagada de irregularidades. Su detención arbitraria, es un diputado, le violentaron su artículo 200 de la Constitución y bueno, para ustedes contar todo eso. Y lo más grave, María Alejandra, es que en este juicio, fíjate lo siguiente, todos los acusados, cuando han tenido su derecho de palabra, ellos han referido que sus confesiones fueron bajo tortura en presencia de los 2 fiscales. Eso es gravísimo. Entonces fueron señalados todos y cada uno en presencia de ellos. Doctor Requesens, ¿cómo está el diputado? ¿Ha podido verlo recientemente? Amén de lo que pasó en estos días en la audiencia que usted relata, esto de tenerlo esposado y sin posibilidades de ir al baño, ¿qué puede decirnos? Bueno, fíjate, lo vimos este fin de semana, él tiene su visita jueves y domingo. Él está fuerte, él está bien alimentado, su madre le lleva sus comidas, tenemos año y medio en esto que ella le lleva sus 3 comidas y su merienda inherente a la dieta de un paciente bariátrico. Está haciendo mucho ejercicio, está escribiendo mucho, él es muy intelectual y él lo que siempre manda a decir, y fíjate, me dice, mira papá, en entrevistas ni en foros donde te inviten ni me nombres. Yo estoy bien, yo estoy lidiando una lucha desde esta trinchera. Concéntrate más bien en la gente que no tiene con qué comer, en la gente que no tiene medicina. Concéntrese en apoyar al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. De hecho, dígales que yo estoy aquí luchando por Venezuela desde esta trinchera donde me encuentro. Y de manera que moralmente él está fuerte y manda que nadie debe rendirse. Entonces, por ahí te doy la idea de la fortaleza moral y la convicción en que él está. ¿Y cómo están ustedes, doctor Requesens? Sus nieticos, su familia, ¿qué puede compartir con nosotros? Bueno, fíjate lo siguiente, si mi hijo está en esa fortaleza, no ha sido fácil. Mira, somos seres humanos, nos podemos quebrar en un determinado momento. Eso es muy razonable. Tenemos un hijo secuestrado injustamente con todos los riesgos que eso implica con esta gente. Los niños están muy bien. A la niña Sabina de 4 años, ella se le ha dicho siempre que su papá está en una misión secreta. Adriano tiene 2 años, él no entiende, pero cuando vienen, de hecho esta semana que viene los traigo para que lo visiten. Y bueno, aquí estamos con cada miembro de la familia jugando un rol. Su mamá se encarga de lo que es la logística de él en el helicoide. Rafaela y yo nos encargamos de trabajar afuera, encargando de los medios, reuniones, etcétera, y dar la cara desde el punto de vista político y humano, pues también. ¿Cuántas audiencias faltan, doctor Requesens? No sabemos porque estamos en la fase del juicio donde ellos están vaciando las pruebas, están trayendo sus testigos. De manera que fíjate que los que han presentado son unos funcionarios de la DGCIN y donde han caído en contradicciones totalmente. Fíjate que la juez se ensañó la vez pasada cuando los mandó a esposar a toditos y los tenían de pie. Y de hecho, decíamos eso, que militarizaron el tribunal llevando un pelotón de Guardia Nacional antimotín. Me el favor de decir eso. Y segundo, fue porque uno de los oficiales de la DGCIN relató de que el general Hernández da Costa, él se había presentado y él lo había detenido. Y ese oficial estaba a juramento y mintió, porque así se lo rebatió el abogado, porque ahí hay un video que circuló por todas las redes sociales donde la hija del general mostró de que su papá estaba siendo llevado desde su casa y en una fecha distinta. El general lanzó un discurso y ahí los muchachos, los acusados, aplaudiendo, incluyendo Juan, y los mandaron a sacar.
Entonces al día siguiente la audiencia fue cuando se presenta esta irregularidad con la Guardia Nacional y que no dejaron entrar a ningún familiar, todo fue aislado. Entonces, mira, ¿dónde estamos? La juez se llama Enid López, ha mostrado su parcialidad, e incluso cuando los abogados están replicando pues a esos testigos que ellos están llevando, los fiscales están callados, la que siempre replica es la juez. Eso demuestra que esto es un problema político, está obedeciendo órdenes superiores y que, bueno, está parcializada. Y esto es lo que es un sicariato judicial donde la juez y los fiscales son los cómplices. Doctor Juan Guillermo Requesens, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Reciba un abrazo, padre del diputado Juan Requesens, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días con esta entrevista que ofrecía una excongresista colombiana detenida supuestamente en el SEBIN, bueno, en unas condiciones que contrastan abiertamente con el trato que se le da a los presos políticos en Venezuela, incluyendo al diputado Juan Requesens. Bueno, en un proceso, por cierto, como ha dicho el doctor, plagado de irregularidades desde el inicio, sin orden de detención, incluso de allanamiento. A él se lo llevan junto a su hermana, que es puesta en libertad posteriormente. No respetan su inmunidad parlamentaria y todas las cosas que han escuchado, que han ocurrido durante este proceso, incluyendo la publicación de unas fotografías que no figuran, según nos ha dicho el doctor Joel García en el expediente, que intentaban denigrar a la persona del diputado Juan Requesens. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comentar sobre este caso que da la impresión la justicia lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Se dice fácil, en España. Y tiene que ver con la visita de Delcy Rodríguez, saben ustedes, sancionada por la Unión Europea, quien tiene prohibido incluso volar por el espacio Schengen. Bueno, no solo un juez ha decidido procesar este caso y ordenar que no se destruyan las cintas donde figura el encuentro con un ministro del gobierno de Pedro Sánchez. También aparentemente abrieron expediente a un vigilante de la zona VIP del aeropuerto de Barajas que fue testigo del Delcy Gate, y aparentemente él da una narración de lo ocurrido ante notario. El vigilante dice La Razón de España de Ilunión, que es la empresa privada, ha desvelado ante notario minuto a minuto el polémico encuentro entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la número 2 de Maduro. Aparentemente le abren expediente, pero en todo caso ya, bueno, esto está en manos de los tribunales. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo y cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Instituto de Biomedicina y el Dr. Jacinto Convit. En 1965 se adscribe a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela el servicio de dermatología del Hospital Vargas de Caracas, un modesto laboratorio que se convertiría en el actual Instituto de Biomedicina de esta misma universidad.
En agosto de 1973, el Consejo Universitario de la UCB aprobó la designación como director del Instituto Nacional de Dermatología al Dr. Jacinto Convit, médico dermatólogo, pionero de la inmunoterapia de la lepra y de la leishmaniasis. Bajo la dirección del Dr. Convit, este instituto expandió sus líneas de investigación y paulatinamente se convirtió en un centro de investigaciones básicas y aplicadas para enfermedades como la tuberculosis, la lepra, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y algunas alergias. Esta expansión conllevaría un cambio de denominación de Instituto Nacional de Dermatología a Instituto de Biomedicina en 1984. Desde esta institución, el Dr. Convit se dedicó a estudiar la lepra y la leishmaniasis y a atender a pacientes de bajos recursos económicos en poblaciones rurales, en reconocimiento a una labor ininterrumpida de más de 4 décadas frente al Instituto de Biomedicina. El Consejo Universitario de la UCB decidió en 2014 otorgar a la institución su nombre, Dr. Jacinto Convit. El Dr. Convit recibió distinciones como la Soberana Orden de Malta, el grado Caballero Religionis en 1969, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de España en 1987, la medalla Salud para Todos en el año 2000 de la OMS-OPS en 1988, entre otros. Fue también individuo de número de la Academia Nacional de Medicina hasta su fallecimiento en 2014. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de las sanciones aprobadas hoy por el Departamento del Tesoro contra la rusa Rosneft Trading S.A. y su presidente Didier Casimiro por negociar la venta y transporte de crudo venezolano, tratando de burlar las prohibiciones aprobadas por los Estados Unidos contra el régimen. Él es periodista, editor del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y para tus oyentes. Pues mucho interés, Andrés, de conocer una primera valoración de tu parte acerca de este tema. Venimos hablando de las sanciones desde hace bastante tiempo, el impacto que va a tener en la práctica estas medidas anunciadas hoy contra Rosneft Trading S.A. Te escuchamos. Mira, si uno ve las resoluciones que emitió el Departamento del Tesoro, uno se da cuenta de enormes cantidades, enormes volúmenes de crudo que desde de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, incluso enero del año 2020, se venían realizando. Es decir, quizás el mes más bajo, estamos por el orden de 55,000 barriles diarios si lo llevamos a referencia diaria, y hay un cargamento que pudo representar, si lo llevas a esa misma indicador, a alrededor de 400,000 barriles diarios. Entonces recordemos que PDVSA, por la acumulación de inventario más la producción que tenía, vimos esa data que había meses en los cuales las exportaciones podían superar las producciones, todo esto con data, por cierto, no oficial, sino por lo que circulan por parte de distintos analistas y lo que uno tiene como periodista y lo que tienen otros colegas. Entonces, ¿cuál es la realidad en este momento, María Alejandra? Que bueno, que alrededor de 40% de los despachos que estaría realizando PDVSA pudieran verse afectados, sobre todo por la comercialización que hacía esta filial. Hay que aclarar que no es contra todo Rosneft la sanción. De hecho, en la resolución del Departamento del Tesoro y de la FAC se insiste muy bien en que no es la casa matriz, sino que es esta filial con sede en Suiza, que se llama Rosneft Trading, y que, por cierto, esto viene a ser como una extensión de unas sanciones que ya esta misma filial arrastraba por
por todo el problema político planteado entre Rusia e Ucrania desde el año 2014. Si me permites, Andrés, tenemos un extracto de la rueda de prensa que ofreció Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, y justo le preguntaban acerca de este tema, ¿por qué no sancionar directamente a Rosneft? Y él explicaba las razones de las medidas anunciadas el día de hoy en los siguientes términos. Lo escuchamos y yo quisiera tu comentario. Vamos a escuchar la traducción que hacen de la declaración de Elliot Abrams. A él lo interrumpe un periodista, insiste con este tema de Rosneft Trading y él ofrece la declaración. Lo escuchamos y te doy la palabra, Andrés. Ninguna sanción debe ser tomada de manera aislada. Son parte de una campaña de presión para traer democracia de vuelta a Venezuela. Y como dije, habrán más sanciones. Pero, ¿qué sucede actualmente? ¿Cuál es la compañía que hoy maneja cerca del 70% del petróleo venezolano? Es Rosneft Trading. ¿Y cuál es la compañía que ha estado haciendo trucos para poder evadir las sanciones de Estados Unidos con el petróleo venezolano? Es Rosneft Trading. Así que vamos por sus operaciones. Entonces usted dijo que habrán más sanciones, próximos pasos para seguir la presión. Lo que quiere decir o sugerir exactamente es que las acciones de hoy no harán nada. No creo para nada eso. Usted no suena muy optimista. Esto es una campaña de presión y comenzó hace 55 semanas atrás y la presión continúa y crece. No he dicho que ninguna medida individual pueda ser calculada como la que lleve al fin de esta crisis, pero creo que esta será muy significativa y creo que veremos a compañías de todo el mundo en el sector petrolero alejándose de negociar con Rosneft Trading. Andrés, quisiera tu comentario, te escuchamos. Mira, bueno, lamentablemente se cayó, no pude escuchar el audio, pero bueno, he seguido lo que él dijo, por lo menos por redes sociales y en algunos portales que ya tienen esa declaración. Mira, la sanción básicamente cuando uno lee el Departamento del Tesoro es hacia Venezuela, no es hacia Rusia en particular. Y entonces, ¿por qué se le toma a Rosneft Trading y al presidente de esta compañía, Didier Casimiro? Porque justamente es la filial la que ha permitido y la que ha canalizado todas las negociaciones de PDVSA para colocar crudo en los mercados internacionales. Y Didier Casimiro viene teniendo unas relaciones con las autoridades. Fíjate que hay un punto que dice el Departamento del Tesoro, que el presidente de Rosneft Trading ha tenido encuentros con autoridades de PDVSA. Yo podría decirte que desde el año 2015, que yo estoy al frente de Petroguía, tengo fotos emitidas por PDVSA en las cuales los distintos presidentes que ha tenido la estatal, te hablo desde Eulogio del Pino, pasando por Nelson Martínez, y más recientemente, en los últimos 2 años, el mayor general Manuel Quevedo, ha tenido encuentros y hay fotos de Didier Casimiro con las autoridades de PDVSA. Entonces, en ese sentido, esa es la justificación por la cual se toma específicamente contra la filial, porque justamente a través de ella que se han hecho los negocios internacionales y porque como toda corporación petrolera tiene distintas filiales, PDVSA no escapa a ello, y estas negociaciones internacionales no las hace directamente Casa Matriz en Moscú, sino que se hacen a través de esta compañía que por cierto está registrada en Suiza, ni siquiera está registrada en Rusia. Ahora, me llama la atención el detalle del Departamento del Tesoro, Andrés. Seguramente leíste la nota de prensa. Ellos mencionan algunos de los hechos que ya compartías tú con nosotros. En enero, Rosneft Trading facilitó en nombre de PDVSA un envío de 2 millones de barriles de petróleo crudo Meray 16 de Venezuela a África Occidental.
En otoño de 2019, PDVSA planificó envíos de petróleo con Rosneft Trading S.A. con 55 millones de barriles de extracción de petróleo crudo de septiembre a diciembre de 2019, y así suma y sigue. De hecho, Elliot Abrams decía, la OFAC es especialista en detectar aquellos que intentan evadir las sanciones. Yo te pediría un comentario al respecto, esto en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué pueden esperar, en tu opinión, el resto de empresas que todavía tienen tratos con Petróleos de Venezuela? Te escuchamos. Mira, bueno, fíjate que, digamos, esto era ni siquiera cabe de la calificación de secreto a voces. Es decir, distintos analistas venían señalando las agencias internacionales que tienen acceso a, como el caso de Bloomberg o el caso de Reuters, habían señalado de cantidad de cargamentos que se estaban canalizando a través de Rosneft. Se habían hecho una serie de advertencias, hasta las últimas que se hicieron previo a la visita del presidente de la Asamblea Nacional a Washington, y incluso durante la visita de él se hicieron señalamientos a las compañías como para que tomaran medidas. Dado que no hicieron, lo que se hizo fue intensificar una orden ejecutiva emitida hace más de 2 años, que incluye ahora a Rosneft, a esta filial de Rosneft, y a su presidente. Ahora, sobre el resto de las compañías, porque esto se lo preguntaron a Elliot Abrams, en tu opinión, ¿qué pueden esperar? Él no quiso andar, por ejemplo, en Repsol de España o Reliance de India, incluso Chevron de los Estados Unidos. En tu opinión, ¿qué puede pasar con estas empresas, Andrés? Mira, en el caso de Repsol, digamos, recordemos que hay unas sanciones que están, la casa matriz de Repsol está en Madrid. Hay unas medidas impuestas por la Unión Europea que tocan aspectos tocan personalidades, no tocan corporaciones y no tocan estrictamente a PDVSA. Hay que esperar ver en la misma ampliación de la orden ejecutiva, la licencia 36 da un margen hasta finales de mayo, el 20 de mayo, si mal no me equivoco, que toda empresa que tenga relación con Rosneft Trading cese el contrato. Ese margen también va a ser fundamental de ver si vienen nuevas sanciones similares. Lo que pasa con el caso de Rosneft, María Alejandra, era que los cargamentos más importantes se estaban canalizando a través de esa filial de Rosneft, es decir, era la que estaban utilizando básicamente. No está el caso de China, porque buena parte de los cargamentos que se le envían a China es como parte de pago de amortización. El caso de Chevron, que es estadounidense, tiene una licencia para seguir operando, y fíjate que paradójicamente hemos visto comunicados de PDVSA en los cuales exalta hasta la labor revolucionaria, y lo ha dicho a sí mismo en los comunicados de PDVSA, el incremento de la producción en Petroboscán y Petropiar. Entonces, y en el caso de la que tú me señalabas, hay que ver si las propias empresas, digamos, este tipo de medidas que adopta el gobierno americano, tienen dos finalidades. Una, claramente visible, que es contra la compañía, pero también para generar un efecto disuasivo sobre cualquier otra que pueda adoptar medidas similares. Lo que pasa en este caso adicional, María Alejandra, que debemos verlo, es que ya Rosneft Trading tenía una sanción producto del tema con Ucrania. Es decir, hay una serie de resoluciones que van más allá del tema venezolano, que tienen que ver con las propias relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ese no es el caso ni de la India, ni de España, ni ni de China tampoco. Es decir, el contexto internacional y de relacionamiento que tiene Estados Unidos con estas otras naciones es muy distinto al que tiene con Rusia. Entonces, pensar que Estados Unidos pueda tomar una medida similar contra Reliance o contra Repsol o la filial que ellos tengan, porque se presume o estarían haciendo operaciones similares. En este caso han habido señalamientos concretos. En el caso de Repsol han habido informaciones, pero que a veces han sido encontradas entre lo que dicen una fuente y lo que señalan otra, y lamentablemente no ha habido como claridad en
en una negativa por parte de Reliance o en el caso de Repsol. Ahora, Andrés, seguramente pudiste ver lo que han publicado periodistas especializados en la fuente de petróleo, concretamente la editora de Bloomberg del área de energía, Helen Robertson, publicado hace algunas horas el impacto en las acciones de Rosneft y bueno, inicialmente fue importante. Yo te pediría un comentario al respecto porque compartíamos la declaración oficial de esta empresa advirtiendo que tenía tratos con Venezuela a largo plazo, incluso antes de las sanciones, el interés era comercial y no político. ¿Qué puedes decirnos? Mira, sí, fíjate que ya cuando uno ve la cotización de la acción de Rosneft en la bolsa de Moscú, desde finales de enero ya venía mostrando un desplome que en buena medida los analistas se lo atribuían a las amenazas que habían recibido por parte de las autoridades de los Estados Unidos, las advertencias, más que amenazas, las advertencias que habían hecho las autoridades de los Estados Unidos y el cierre de hoy, más o menos hubo una caída de 3% con respecto a ayer, que es una caída importante dentro del mercado de valores. Y si estamos hablando de una caída de 8%, hay que ver un poco qué pasa mañana, sobre todo porque, como te decía, el comunicado del Departamento del Tesoro de la OFAC es muy claro al decir que esta no es una sanción contra la casa matriz, que esta vez contra una filial. Entonces, este efecto nerviosismo propio de los mercados de valores, a lo mejor mañana tiende a corregirse ligeramente. Indiscutiblemente que cuando se toman medidas que afectan los negocios de cualquier empresa mundialmente, y en este caso Rosneft, porque Rosneft obviamente no hacía esto por mucha cooperación que existe entre los países, Rosneft hacía esas negociaciones con el crudo venezolano porque estaba ganando. ¿Y cómo estaba ganando? Bueno, por el enorme descuento con el cual se estaba ofreciendo PDVSA, y a su vez entonces ese crudo después Rosneft lo vendía en otros mercados. Es decir, ahí hay unos señalamientos importantes de cuáles eran la ganancia para Rosneft producto de esta compra de crudo venezolano. La pregunta que yo te haría, Andrés, apelando a tu experiencia, una decisión de esta naturaleza hará pensar dos veces al gobierno ruso, a la empresa Rosneft, en torno a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, o no en lo absoluto? ¿Qué puedes decirnos, en tu opinión? Bueno, ahí fíjate que hay muchas especulaciones sobre lo que fue la visita del canciller de Rusia la semana pasada. Es decir, fíjate que no fue, a diferencia de otras visitas de autoridades rusas, esta casi que pasó por debajo de la mesa, es decir, no fue tan cacareada por el gobierno. Hay distintos análisis, yo no tengo no tengo más allá de información de lo que le he escuchado a analistas y de lo que dicen algunos periodistas que conocen más ese mundo diplomático. No, pero indiscutiblemente que Rosneft debe estar evaluando muy bien cuáles pueden ser los siguientes pasos que tome, porque fíjate que uno de los grandes ganadores del mercado, de la salida de Venezuela del mercado estadounidense, paradójicamente ha sido Rusia con su crudo. Es decir, es un espacio que lo hemos conversado en otras oportunidades. Cuando uno ve quiénes han sido los grandes ganadores con la salida de Venezuela del mercado norteamericano, uno sin lugar a dudas ve el caso de Rusia y el caso de Colombia. Entonces son países que han ganado ese mercado, y si le ponemos la lupa un poco más allá, hemos llegado hasta extremos donde ya prácticamente es Citgo comprar crudo, no comprar, sería el colmo que comprara crudo ruso, pero si compra crudo de nuestros principales vecinos. Es decir, lo que está dejando Venezuela, lo que está perdiendo Venezuela lo está ganando alguien, y cuando uno empieza a ver y a listar los países que han ganado en esa presencia en los Estados Unidos, es Rusia. Entonces yo no creo que a Rusia le convenga entrar en un enfrentamiento más allá del que ya tiene con los Estados Unidos, primero porque no tiene el peso. Es decir, habría verlo. Ahora, de allí a que esto se traduzca en un cambio político, como es el deseo, cuando uno ve los objetivos de las naciones, es que aquí se produzca un cambio político, que llevemos a un proceso electoral y que se elijan unas autoridades dentro de un proceso que sea confiable por todas partes. Ese es el motivo de las sanciones. Ahora, pensar que con esta medida de Rosneft eso se vaya a concretar, no lo sé.
Es decir, no lo sé. Digamos, ahí sí entramos dentro del plano de la especulación, dentro del plano de las consideraciones. Creo que todavía es muy prematuro. Yo me imagino que tiene que haber un pronunciamiento en las próximas horas, mañana, del propio gobierno ruso, una cosa mucho más concreta de la propia empresa y de las decisiones que se tomen de aquí en adelante. Finalmente, Andrés, ¿cuánto le debe Venezuela, si se conoce, a Rusia y a China? Mira, en el caso de Rusia, fíjate que una de las bondades de Rosneft era que como cotiza en bolsa, presentas tu balance, entonces esa deuda prácticamente se había colocado, ahorita no tengo la cifra en la memoria, de todas maneras si tus oyentes lo buscan, Rosneft debe estar por publicar sus resultados del año 2019 en los próximos días, como lo hacen cualquier compañía que cotiza en bolsa, pero de una deuda que fue por encima de los $4.000 millones, ya estaba por menos de 1.000 millones al cierre del primer semestre del año 2019, es decir, y los montos eran significativos en la forma como PDVSA había venido reduciendo sus obligaciones con Rosneft. En el caso chino, esa es la gran pregunta, es decir, tú has tenido por tu programa que han pasado distintos analistas, que hablan lo que sí es cierto es que no ha habido nuevo financiamiento, es decir, una de las situaciones que tiene el gobierno del presidente Maduro es que por el lado chino se ha visto frenado, porque aun cuando no lo dicen, hay enormes dudas para cualquier entidad china de suscribir un nuevo préstamo, no solamente por el tema de la indefinición del poder legislativo, que eso es un punto importante, por más que se diga que China no es una democracia, sino también por el propio desorden en el que aquí, y que eso lo hemos hablado también en otras oportunidades, en el que incurrió tanto el gobierno del presidente Chávez, reconocido por cierto por el presidente Chávez un poco antes de su primera convalecencia en La Habana, y pues, por supuesto mucho más en la gestión del presidente Maduro. Andrés Rojas, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en la fuente económica, está al frente del portal petroguía.com, ofreciendo su análisis, sus valoraciones en torno, a estas sanciones aprobadas hoy por el Departamento de Tesoro norteamericano contra la empresa rusa Rosneft Trading S.A. y su presidente, Didier Casimiro, que a la vez es vicepresidente de Rosneft, por negociar la venta y transporte de crudo venezolano, tratando de burlar las prohibiciones aprobadas por los Estados Unidos. Vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, un titular al cierre de la agencia Reuters, citando a un oficial de los Estados Unidos. Esta decisión de sanciones contra Rosneft Trading fue claramente discutida por el presidente Donald Trump, el secretario de Estado norteamericano, y también
presentada durante la reunión que sostuvo este último con el canciller ruso Lavrov el pasado sábado en la ciudad de Múnich. Este oficial dice que Estados Unidos le da 90 días, un periodo de 90 días a todas las partes para cesar cualquier acuerdo con Rosneft Trading S.A. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.